el día de ayer empezamos a hablar de lo que yo les había adelantado desde la semana pasada, que era importante hablar con respecto a todo lo que tiene que ver con el salinismo, porque solo entendiendo lo que sucedió en este periodo podemos entender las resistencias, las reacciones que hay de parte de la oligarquía, de parte de la clase política de la derecha, que sigue empeñada a regresar a lo que antes era el país y a cómo se lo repartieron y a cómo se lo comían, cómo se lo devoraron. Es importante que estos temas los podamos hablar para que podamos hacer ejercicios de memoria histórica, ejercicios de contraste de lo que era el país y de lo que somos ahora y de lo que en tan poco tiempo se ha logrado en esta transformación. Solo haciendo este comparativo con cifras, con datos, con fechas exactas de lo que sucedía en el país en ese periodo oscuro, perverso de lo que yo llamo salinismo neoliberal, podemos entender que lo que estamos viviendo ahora no solamente es maravilloso, sino que es inédito e histórico, porque en tan muy poco tiempo estamos viendo cambios radicales y profundos en todas las áreas de la vida política nacional. Por eso, hace unos meses estaba yo en una conferencia de la UNAM, me invitaron a hablar de política, de coyuntura nacional, y fíjense que ahí había, ya lo dije, conté esta anécdota, a lo mejor usted no se acuerda, a lo mejor usted no la escuchó, pero la quiero volver a contar a propósito de esto y de subrayar esto. Antes de yo llegué a la cita, era una conferencia magistral, y estaba terminando en esa conferencia Julio Hernández López, el astillero, y estaba hablando de la transformación y estaba hablando de todo esto, y en una de sus, ya lo último que tenía de su ponencia, decía Julio en ese momento que lo de cuarta transformación solamente era una cuestión ahí de propaganda chafa, que no era en realidad lo que estaba pasando en el país y que en realidad solo se quedaba y se limitaba en los tiempos que estábamos viviendo en el país a pura propaganda. Evidentemente que cuando empezó mi ponencia y empecé a hablar, ilustraba mucho del por qué no estaba de acuerdo con Julio Hernández y por qué sí estamos viviendo una transformación real y profunda. Y eso es lo que tenemos que, como ciudadanos, como personas conscientes que quieren que haya esta continuidad, una de nuestras principales tareas es el debate y es la concientización y el debatir con las personas para explicarles todo este proceso. Pero ¿cómo vamos a explicar del todo un proceso tan maravilloso como este de la cuarta transformación si no podemos todavía terminar de asimilar todo lo que sucedió en el pasado y todo lo que pasó en el país en los más de 30 años de salinismo neoliberal? Y a propósito de que esta semana, hoy mismo, está todavía en el Senado la posibilidad de que se vaya a la congeladora la ley minera, con todos sus asegúnes, porque no es la ley minera original, pero que hay que ser también, hay que poner los pies sobre la tierra. La original, la que el presidente propuso, la puso como yo creo que debía de haber sido aprobada, pero que sabía también el presidente que era tan radicalmente buena que los intereses canadienses que ya reaccionaron, que las empresas y que todos los que defienden a los empresarios, a los explotadores que son el PRI, el PAN y el PRD o los chuchos rateros, pues iban a hacer esta alianza y esta presión para ir obstaculizando el que se aprobara. Incluso diluida, la ley minera tiene algunos puntos que son bien importantes y son bien interesantes. No es el tema de este monólogo, no es el tema de esta tarde, pero sí lo que quiero hablar es cómo está actualmente todavía la ley minera, porque sea que se apruebe o no apruebe, se le sigan haciendo cambios o ya no se le hagan cambios o se olvide esta propuesta nueva del presidente, que por cierto es una propuesta de avanzada, es una propuesta hermosa con respecto al tratamiento de la minería. Bueno, sea que se apruebe, que no se apruebe, que se diluya más, que se vaya negociando,
sigue estando vigente hasta que no se apruebe otra distinta o las modificaciones correspondientes, seguimos teniendo la ley minera salinista. Y el día de ayer empezamos a hablar de cómo fue este entramado, de cómo fue la manera quirúrgica en la que se fue armando este proyecto transeccional. Y ahora vamos a hablar de una de las primeras reformas constitucionales que manda Carlos Salinas de Gortari, siendo, por supuesto, la entrega de nuestro territorio una de las encomiendas más importantes de este proyecto geopolítico impuesto evidentemente por Estados Unidos para devorarse al país. Ya tenemos el punto, que eso lo resolvimos ayer, porque lo hablamos ayer, de que México había quedado, a partir del salinismo, la intención era dejar al país como un país satélite de Norteamérica, ¿sí? Este país satélite era un país que se identificaba que tenía agua, que tenía petróleo, que tenía grandes piedras preciosas, que tenía minerales, que tenía todo. Era una riqueza impresionante. Por supuesto que tenía petróleo, evidentemente, reservas muy grandes a nivel mundial de petróleo. Decía yo, no sé si se los comenté ayer, pero se los comento ahora, que recientemente salió un informe internacional de las reservas de oro. Pese a todo el saqueo, pese a todo lo que se ha dado, la explotación de esta piedra, fíjense ustedes que seguimos siendo el quinto país del planeta con más reserva de oro. Nada más para que ustedes vayan calculando de que evidentemente que Estados Unidos conocía que el país era un país rico en toda la extensión de la palabra, de lo que significa riqueza en cuestiones minerales y naturales. Y el proyecto salinista, como ya habíamos quedado reducidos en el proyecto a un país al que se le iba a explotar todos sus recursos para conveniencia económica de la oligarquía norteamericana, en un principio se fue repartiendo a Europa, evidentemente, en los años siguientes y con los gobiernos que continuaron con este proyecto salinista neoliberal, pero que nuestro país quedaba como un país satélite de explotación y de saqueo. Ese era el propósito, ese era el objetivo. Y la manera en la que se iban a apropiar de nuestro territorio era, evidentemente, a través de la ley minera. La ley minera salinista considera, fíjense ustedes la gravedad y la atrocidad. Nadie hizo nada cuando se promulga esta ley. Nadie dijo en los medios de comunicación, porque eran parte del régimen, evidentemente. Nadie lo dijo en sus columnas, porque estaban financiadas por el régimen y trabajaban para el régimen toda esa comentocracia. Ayer lo dije, se fue armando en cada una de las estructuras de la vida nacional, se fue armando un grupo que iba a servir para legitimar el proyecto de saqueo. Nadie dijo nada. Nadie se dio cuenta de la atrocidad de la propuesta de Carlos Salinas de Gortari. Porque esta propuesta de la minería, la ley minera, considera a prácticamente casi todo el territorio mexicano, ojo, incluyendo las áreas naturales protegidas, las incluye y las considera como concesionables a la primera empresa que hiciera la solicitud. Si tú eras canadiense y llegabas, a ti primero, sin ver condiciones, sin ver que esa empresa tuviera que respetar el medio ambiente, respetar el agua, respetar evidentemente, los indígenas o las personas que vivían en esos poblados. No, al primero, sin revisión, se le asignaba la concesión. En primera, todo nuestro territorio era concesionable. Y sigue siendo concesionable, ojo, porque hay que recordar, esta ley empieza con el salinismo y continúa. Todavía ahorita que estamos hablando, las 15 horas con 14 minutos de hoy miércoles, sigue siendo nuestro territorio concesionable, ¿sí? Porque esa es la ley que está en la Constitución, esta ley minera. Ahora, esto es algo terrible. Si ya el hecho de que nuestro territorio todo fuera concesionable y que se le diera al primero que levantara la mano,
si eso ya es grave, lo siguiente es mucho más atroz, porque el concesionario, es decir, el empresario, puede realizar actividades de exploración del área que él considere y él quiera. O sea, llegaban las empresas mineras y entonces decían, me gusta este territorio. Y ese territorio pudo haber sido un territorio milenario en donde habita indígenas de nuestro país. No importa, la ley minera tenía ese poder de que no importando que sea de un patrimonio de un grupo social o de un particular, ese territorio ya no era de ellos, tenía que ser concesionado y entonces llegaban y hacían las exploraciones sin ningún control, sin ningún parámetro ambiental, nada absolutamente. Llegaban, veían el territorio, si se les antojaba, y empezaban a explorar. Es como si le abriéramos la casa, ¿no? A los visitantes, ni siquiera, o a alguien que va a comprar, ni siquiera te han pagado la primera mensualidad, no te han pagado el enganche, no te han pagado nada, entran a tu casa y empiezan a desacomodar todas tus pertenencias, ponen de cabeza tu cuarto, le quitan a la cocina la campana, le quitan no sé, el horno, le quitan los electrodomésticos, hacen un desmadre y tenían derecho porque la ley los protegía, la ley minera, y entonces ellos podían empezar a explorar, perjudicando a quien sea, la vida de seres humanos y la vida de animales y la vida de la naturaleza. Y cuando entonces ellos empezaban a encontrar, podían encontrar en esas áreas cualquier mineral que a usted se le venga a la mente, cualquier piedra preciosa de valor que a usted se imagine, ¿sí? Vamos a poner plata, vamos a ponerle oro. Y la ley minera les permitía a todas estas personas, a todos estos concesionarios, no informarle al gobierno que ahí había plata y que había oro y que había ta. No, no le informaba. La ley los protegía para que ni siquiera le informaran al gobierno qué era lo que estaban encontrando y qué era lo que iban a explotar. O sea, más abierta la entrega de nuestro territorio, confirmando esta hipótesis de que nos convirtieron en un país satélite de explotación de Norteamérica, más ilustrado no podía ser que el hecho de que cualquier parte del país podía ser concesionado y ellos podían ir a ese lugar, despojar a cualquier persona, empezar a explorar y encontrar lo que tuvieran que encontrar sin un control y sin avisarle al gobierno qué era lo que estaba encontrando. Bueno, evidentemente que en el proceso de la concesión, una parte de la ley minera salinista lo que hace es cancelar los derechos de los propietarios, cancelar el derecho en la ubicación de los empresarios de las mineras que decían aquí es donde voy a empezar a explotar y donde voy a empezar a explorar antes que explotar, primero explorar. No va a importar el derecho de los propietarios particulares o sociales. Esos derechos estaban completamente o quedaron completamente anulados. Bueno, las cifras las ha dado el presidente López Obrador en sus mañaneras y no está por demás hacer el comparativo de lo que significó esta entrega, ¿no? Estamos hablando que desde 1988 a noviembre de 2018, es decir, hasta un mes antes de que empezara el gobierno de la Cuarta Transformación, se entregaron 117.6 millones de hectáreas. Fíjense, de las cuales la mayor parte correspondió al sexenio de Calderón, después al sexenio de Zedillo, después con Vicente Fox y hasta el último Enrique Peña Nieto. Cuando hablo de que el verdadero objetivo del proyecto salinista neoliberal era convertirnos en este país satélite de explotación de Norteamérica, y vemos todo lo que el proceso de enajenación de nuestro territorio y la forma tan humillante
y la forma tan atroz de despojarnos de nuestro territorio y a la par despojarnos también de nuestras tierras, de nuestra agua y de nuestras riquezas naturales. Estoy hablando de que hay que seguir la línea muy cuidadosamente de cómo es un plan bien trazado que terminó en justamente noviembre de 2018. Porque quien concesiona mucho más territorio, incluso más que el que promueve la ley que les iba a permitir en el futuro hacer esto, fue Felipe Calderón. Y casualmente no Salinas de Gortari, que fue el que la promulga. Esto va comprobando y confirmando el hecho de que el proyecto transeccional salinista es un proyecto que tenía procesos a lo largo de los años. No ibas a enajenar todo en un sexenio, lo ibas a repartir y cada uno de los presidentes que iban a venir después de Carlos Salinas de Gortari iban a tener ciertos objetivos y ciertos planes para convertir a este país, dejarlo como un cascarón, dejarlo sin la viabilidad de ser un país soberano y mucho menos un país independiente. Si nosotros no hacemos un análisis, audiencia, de esto con la crudeza que significa el verdadero objetivo de este proyecto salinista neoliberal, poco o muy sesgado o muy limitado va a ser el alcance de nuestro análisis de lo que está sucediendo o de lo que sucedió a partir de 2018 y del proceso que día a día y las grandes batallas que día a día se libran entre la transformación que enarbola nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y todos estos intereses. Y cuando hablamos que literalmente, ¿se acuerdan del monólogo cuando hablé de los medios de comunicación, cuando dije que no estaban enojados porque se les haya quitado el chayote, que dejemos de pensar y dejemos de analizar el actuar de los medios de comunicación solo en el hecho del chayote, porque no fue así, no están enojados, no son así por eso, sino son así porque eran parte de este régimen y les arrebatamos el país. Cuando llega un presidente que está proponiendo recuperar todos esos espacios que le fueron entregados, es más de la mitad de nuestro territorio. Ni siquiera como en los tiempos de los imperialismos europeos, se entregó nuestro capital, se entregó nuestra riqueza a naciones que nos vinieran a invadir. No, se las dimos a empresarios, a oligarquías de esos países. Eso es mucho peor, porque anteriormente era la lucha del territorio y de yo voy a colonizar esto, este es mi territorio como imperios europeos. Ahora no eran ni siquiera las naciones las que se apoderaron de nuestro país en plena década de los 80s, sino que fue las oligarquías de esos países. Y eso es lo atroz de todo lo que vino sucediendo con esta ley minera y de lo que fue pasando a partir de ese momento, porque ante la pérdida de territorio, porque de esas paradojas de la naturaleza y paradojas de la vida, que en donde más riqueza natural hay es donde más pobreza también existe en los que habitan y cohabitan esos espacios. Hemos estado hablando esta semana, bueno, hablamos de unidad, hablamos de varias cosas, ha sido una semana muy intensa, pero hay un tema que esta semana ha marcado nuestros monólogos que son de suma importancia, porque creo que entendiendo la magnitud de lo que significó y de lo que ha significado este régimen salinista, podemos entender también la magnitud de la resistencia y cómo reaccionan ante cada uno de los cambios que el presidente López Obrador ha llevado a cabo a partir del 2018. Y eso tiene que ver mucho con la memoria histórica de un país, el que podamos entender cómo llegamos hasta este punto, cómo se ha cambiado este país. Y por eso cuando hablamos y me pregunta la gente de cómo veo este periodo de estos 4 años de gobierno de López Obrador, yo les digo con toda sinceridad que es una grata sorpresa, porque quiero decirles que al principio yo era un poco, digamos,
no dudoso, sino que sí un poco más moderado en la posibilidad de que se pudiera llevar a cabo en tan poco tiempo una verdadera transformación. Pero para mi sorpresa y para el bien del país, evidentemente, me equivoqué en esta idea. Y lo que lo que sí dije y advertí hace muchos años, estaba a punto de empezar el sexenio López Obrador y me entrevistaron de Russia Today y me preguntaban cómo era que veía yo la posibilidad del sexenio. Yo decía algo y decía, los primeros años van a ser años de mucho sufrimiento, porque cuando un régimen tan consolidado, tan bien armado, empieza a desarticularse y empieza a perder poder político y al mismo tiempo poder económico, eso conlleva un proceso dolorosísimo y un proceso de resistencia en donde va a haber momentos de mucha tensión y de mucho conflicto. Bueno, los primeros 4 años de este gobierno han sido muy dolorosos. Cuando hablaba de dolorosos, estoy hablando en su conjunto. La sociedad, las instituciones, todos los actores que crean un Estado. Y yo decía, en la última etapa vamos a ver una profundización de esta transformación de una forma maravillosa y sorprendente. Y el presidente López Obrador hace casi medio año anunciaba que estos 2 últimos años de gobierno iba a irnos muy bien, porque se iba a profundizar con mucha más rapidez la transformación. Y es justo lo que estamos viendo. No pensaba yo que se pudiera hacer tanto con tan poco tiempo. Y la realidad es que al entender el proyecto salinista, el régimen transeccional de Salinas, neoliberal evidentemente, podemos entender mucho que se ha avanzado tanto como no lo esperábamos y que además podemos entender las reacciones, incluso sin justificar, podemos entender la reacción que hubo tan miserable que hablamos desde principios de semana con respecto a la forma en la que se ha especulado y la proyección de esta oposición, de esta derecha en los medios y en los actores políticos y en una parte de la sociedad que expresó abiertamente esa proyección de querer ver muerto al presidente de la República.